Bueno, primero, buenas tardes. Gracias por acercarse al Salón Meridiano. Gracias también a los que están conectados de manera virtual. Hoy vamos a continuar con el ciclo de seminarios que organiza la facultad y en esta oportunidad nos visita el doctor Juan Carlos Rodríguez Ramírez. Juan obtuvo su doctorado en Ciencias Físicas en el año 2017 en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde trabajó en plasmas astrofísicos asociados a regiones de formación estelar orientado por Alejandro Raga Rasmussen. Realizó una estancia postdoctoral entre los años 2017 y 2021 en la Universidad de San Pablo, enfocándose en la aceleración de partículas y la astrofísica de rayos gamma dentro del grupo de astrofísica de plasmas y altas energías, liderado por Elizabeth de Gouveia Dalpino. Desde el año 2022 forma parte del Laboratorio de Inteligencia Artificial y Astrofísica del Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas en Río de Janeiro, coordinado por Clesio Roque de Gómez, desarrollando investigaciones en astrofísica multimensajera. Y finalmente el título de su charla de hoy es Emisiones electromagnéticas asociadas con fusiones de agujeros negros binarios. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la, eh, por la invitación del seminario. Y como lo dijo en la introducción, voy a hablarles más sobre un tema de astronomía multimensajera, particularmente de estos objetos, agujeros negros binarios que posiblemente ustedes ya saben que desde 2015 o 2016 ya se detectan mediante emisión de ondas gravitacionales cuando se fusionan con estos interferómetros, ¿no? Del LIGO Virgo. Y bueno, ellos no se esperan que emitan radiación por sí solos porque su materia no está fuera de su horizonte de eventos, como lo es con las estrellas de neutrones, ¿no? Pero bajo ciertas condiciones se ha especulado y se ha buscado esa contrapartida electromagnética y eso tiene relevancia especialmente con la llegada de telescopios de nueva generación, ¿no? Como por ejemplo el Vera Rubin. Entonces, bueno, en esta charla, primero les voy a comentar algunos elementos para entrar en contexto. Después les voy a mostrar los resultados que hemos obtenido en el grupo de CBPF sobre esta área. Eh, Particularmente, hemos desarrollado modelos que predicen curvas de luz y otros observables multimensajeros. Después vamos a aplicar este canal de formación de objetos compactos para explicar eventos un poco más peculiares como GRBs, que serían destellos de rayos gamma, que acontecen bien alejados de las galaxias huéspedes. Y bueno, después voy a hacer un pequeño resumen. Entonces, bueno, aquí lo que están viendo es un diagrama donde se muestran los eventos de ondas gravitacionales detectados por el interferómetro del LIGO Virgo K, ¿no? La parte vertical ven las masas de los pares y el remanente que se infiere después de estas detecciones. Y a lo largo de la parte horizontal, ustedes ven la cronología de cuándo acontecieron. En azul ustedes tienen aquellos que se infieren como que fueron progenitores, los progenitores fueron binarios de agujeros negros binarios, y en la parte naranja los cuales incluyen alguna estrella de neutrones, por ejemplo, dos estrellas de neutrones o una estrella de neutrones con un agujero negro. Es claro que la gran mayoría de ellos son pares de agujeros negros binarios, ¿no? Esta aquí, por ejemplo, fue aquella kilonova famosa en 2017, ¿no? JW170817, que, bueno, se detectó el GRB de esa fusión de estrellas de neutrones. Después fue una kilonova y, obviamente, la onda gravitacional y fue un evento multimensajero. Después de él no ha pasado un evento similar y se está a la expectativa. Se han desarrollado muchos modelos y todo para analizar la próxima kilonova, pero hasta el momento, o hasta donde yo sé, no ha llegado, ¿no? Sin embargo, también se ha procurado, se ha buscado si los agujeros negros binarios podrían emitir debido a la tasa tan alta que tienen comparado con las fusiones involucrando estrellas de neutrones, estos podrían tener aplicaciones sin precedente, astrofísicas y cosmológicas. Por ejemplo, de aquí se puede inferir independientemente la distancia y el redshift de las fuentes si se tuviera la contrapartida confirmada, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, del grupo del CBPF,
intentan hacer un refinamiento de la constante de Hubble o, bueno, ya ven que hay una tensión ahí actualmente entre la medida de ese parámetro. Y bueno, lo que no está establecido es de dónde vienen esas fusiones de agujeros negros que son detectadas, ¿no? De masa estelar. Los candidatos más fuertes son cúmulos de estrellas que, bueno, tienen episodios de formación estelar, tienen estrellas masivas que eventualmente terminan en agujeros negros binarios. Y también se han propuesto cada vez más fuertemente los alrededores de los discos de acreción de los AGNs o núcleos activos de galaxias, ¿no? Particularmente estos sistemas, los discos de acreción finos alrededor de agujeros negros supermasivos, son atractivos porque tienen material muy denso en el cual los remanentes de las fusiones pueden interactuar y producir aquellas señales que estamos buscando, electromagnéticas, ¿no? Diferente de los núcleos de los clústeres de estrellas, ¿no? Las densidades son mucho más bajas de gas. Otra característica que favorece los discos de AGN es que tienen un potencial gravitacional alto, de tal manera que pueden sostener fusiones en cadena, o sea que se fusionan dos agujeros negros, el remanente se puede fusionar después porque no escapa debido al potencial gravitacional alto del cual carecen este tipo de sistemas, los núcleos, los clústeres de estrellas. Entonces me voy a enfocar más en las contrapartidas electromagnéticas de este tipo de objetos. De hecho, la gente los busca en curvas de luz, por ejemplo, medidas por el CTF o DECAM. Intentan identificar eventos de ondas gravitacionales, como lo ven aquí en la línea vertical, con flares asociados a AGNs, ¿no? Y bueno, los grupos hacen los atribuyen, dicen, bueno, encontramos la contrapartida electromagnética. Y esto, bueno, ha sido muy debatible, no se ha establecido porque generalmente se sabe que los AGNs tienen variabilidad intrínseca, o sea, no es tan directo asociar un flare coincidente temporalmente con la onda gravitación, el evento de onda gravitacional, necesita tener otros elementos porque el flare podría ya existir antes y después ya está teniendo esa variabilidad. Otro desafío es la resolución espacial, o sea, que dado un evento de onda gravitacional, el error espacial de los interferómetros es muy grande. Por ejemplo, ocupa una porción significativa del cielo, ¿no? Entonces, dentro de esas áreas puede haber muchos AGNs, ¿no? Entonces, cómo descartarlos, cómo favorecerlos, es un trabajo. Este trabajo, por ejemplo, lo recomiendo mucho, es un análisis de un evento particular de onda gravitacional en el cual se buscó en el área todos los AGNs posibles y bueno, se analizó con varios modelos por un alumno de CLESO, del grupo del CBPF. Y bueno, no encontraron la contrapartida electromagnética, pero bueno, el procedimiento que usan es muy moderno y relevante. Y bueno, lo que yo argumento es que para favorecer o descartar candidatos a huéspedes de agujeros negros en el contexto de los AGNs, es súper importante tener predicciones justificadas físicamente, ¿no? Y estas ya se han propuesto, por ejemplo, aquí Kimura y Tagawa proponen fusiones de binarios de agujeros negros que están incrustados o embebidos en discos de AGN. Y bueno, en ciertas condiciones, por ejemplo, en el caso de Kimura, él ya estudia que se forma una cavidad previa a la coalescencia, lo cual no permite la formación de flares a menos que el remanente de la fusión de nuevo entra al AGN, al disco del AGN, disculpen. Y eso, bueno, él cuantifica si sería o no sería detectable. Tagawa tiene otro escenario bien interesante también en el cual considera, después de la fusión, parametriza el cambio de spin del remanente, ¿no? Y eso es instantáneo, mucho más instantáneo que la patada gravitacional, después hablo un poco más de eso. Y él asume que eso redirecciona el jet. Ahí están asumiendo que se forma un jet, ¿no? Que estaba un jet antes y el jet solamente se redirecciona, un jet colimado, un jet relativista, disculpen. Y eso interacciona con el disco y bueno, eso ahí calculan cuál sería la emisión. Nosotros también, aquí, este artículo de nuestro grupo también
propone otro escenario, pero un poco diferente a los anteriores, en el cual yo lo considero menos idealizado porque el par de agujeros negros no está embebido en el disco, sino que la órbita puede ser un poco inclinada, no tiene esa libertad. Y bueno, cuando sufre el kick gravitacional o la patada gravitacional después de la fusión, tiene la posibilidad de entrar de nuevo al disco y ahí, bueno, asumiendo que se pueden crear jets, en este caso me concentro en una propagación cuasi paralela con el disco, hay una interacción muy violenta que generan los jets que se pueden, bueno, modelar. Y actualmente hicimos un modelo un poco más, yo diría, más realista o más conservador, porque en los modelos pasados se asumía que se formaban jets. No está muy claro cuál es el grado de certeza si se pueden formar jets con un remanente de agujero negro de masa estelar dentro de un disco, porque la formación del jet, probablemente ustedes lo saben, depende de la magnetización del plasma, ¿no? Si ustedes quieren invocar este mecanismo de Blandford-Snarek, ese mecanismo requiere un plasma magnetizado y no sabemos a lo largo del disco de acreción. Aquí ustedes ven el negro, un cuarto, no sé si es para entender. No sé, a lo largo de la distancia puede decaer, no hay modelos tan certeros, ¿no? Simulaciones magneto-hidrodinámicas que parametricen o encuentren cómo es que es el campo magnético, ¿no? Entonces, lo que hicimos en este nuevo modelo publicado este año, no asumimos una cosa tan optimista como un jet relativístico colimado, sino que más bien de lo que no se puede escapar el agujero negro cuando entra de nuevo al disco es de tener, ¿cómo se dice en español? Outflows o vientos, eyecciones de masa, porque debido a los parámetros característicos de densidad y las masas que se esperan de los remanentes, la acreción resulta ser altamente super Eddington, o sea, del orden de 10 a la 3, 10 a la 6 super Eddington, ¿no? Eso no permite acretar el material con el cual está interactuando y lo avienta, ¿no? Lo saca, ¿no? Es un viento transitorio o transiente porque su paso por el disco, bueno, dependiendo del ángulo de inclinación, es breve. Y eso, bueno, es un episodio de eyección de masa que modelamos como una mini explosión, ¿no? Aquí yo creo que ustedes trabajan mucho en explosiones, en blast wave, en ondas expansivas. Y de esa forma es como proponemos ese nuevo escenario. Bueno, yo lo considero más conservador o más realista que los anteriores. Y agregamos un nuevo constraint, o sea, más información que se pueda comparar con las observaciones de ondas gravitacionales, que tiene que ver con el spin efectivo de la fusión, que eso es un observable medible. La predicción del modelo es, bueno, tiene un pico de emisión. Aquí ustedes ven una distribución espectral de energía en Hertz, en estas unidades, y aquí en luminosidad. Brilla más en el UV ultravioleta, ¿no? Con una contribución relevante en el óptico, ¿no? Y bueno, aquí también el modelo muestra que para ciertos parámetros como la masa del agujero negro huésped, es muy influyente en cuánto se necesita para sobrepasar la emisión de base. O sea, ¿qué quiero decir? La emisión de base es la emisión del AGN que ya está por sí sola. Entonces el flare tiene que sobresalir más. O sea, estamos interesados en este tipo de eventos o de soluciones, ¿no? Para poder ser una cosa detectable o que se pueda atribuir a ese tipo de eventos. Y aquí estoy mostrando cuál es el aspecto que tienen las curvas de luz que se calculan del modelo, ¿no? La curva de luz básicamente predice el delay o el atraso después de la onda gravitacional. Aquí lo ponemos como en el tiempo cero. Y bueno, son 4 periodos principales que tiene que pasar. Primero, el tiempo en que, si recuerdan de la sketch anterior, pasar de la cavidad, entrar de nuevo al disco, el tiempo que tarda en acretar el material, el tiempo que el viento tarda en salir del disco y después el tiempo que los fotones dentro de ese viento, que es como un material muy denso, tardan en salir. O sea, es un material muy opaco, entonces hay una difusión que requiere un tiempo de escape, ¿no? Ahí ponemos el máximo de luminosidad volumétrica y bueno, es un modelo un tanto idealizado. Asumimos que
tiene una temperatura efectiva y bueno, eso determina la distribución en cada una de las bandas ópticas en este caso. Aquí se muestran soluciones en la banda G, ¿no? Y bueno, comparamos también cuál es el aspecto con con qué tan lejos están con el redshift, ¿no? Cuanto más lejos tienen también una dilatación temporal, ¿no? Por la expansión y la expansión del universo. Y comparamos con la sensibilidad de los instrumentos actuales, por ejemplo, DECAM, el Rubin o CTF, hasta dónde podrían ser detectados. Uno puede hacer el ejercicio de, con estas predicciones, modelar datos reales. Aquí están viendo, por ejemplo, candidatos propuestos por Graham et al. De flares medidos por el CTF, ¿no? Aquí con Panda Swayamrupta, un colaborador que nos ayudó para obtener estas curvas de luz de los datos reales. Intentamos modelar a ojo, así, cómo se ve la curva de luz comparado con los flares, ¿no? Y uno se queda pensando, bueno, el AGN ya estaba oscilando, ya estaba teniendo variabilidad antes y después, ¿no? Uno puede intentar imaginar que esos flares aquí, que coinciden con el delay del modelo predicho, con lo que se observa, corresponden o no a la onda gravitacional, a la contrapartida de ella, ¿no? Es como, bueno, queda ahí como la duda, ¿no? Tal vez se requiera un modelo más sofisticado que también incluya la variabilidad del AGN, o podemos buscar en otra fuente de información, que en este caso sería multimensajera. Lo que hicimos en este trabajo fue reparametrizar la contrapartida electromagnética en términos de los spines y las masas de los componentes del binario. O sea que antes de fusionarse ya tenían una masa, una razón entre las masas y una dirección de spines. Eso determina la dirección de la patada gravitacional, ¿no? O sea, para entender más o menos lo que es la patada gravitacional, si los agujeros negros fueran sin spin y las masas iguales, después de fusionarse se quedarían ahí, en su lugar, ¿no? Pero como tienen asimetrías de masa y de spin, las predicciones son que tienen una patada gravitacional con una magnitud y una dirección, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que asocia el spin efectivo que se mide, la masa del remanente que se mide y el atraso o el delay del flare, que nosotros también está dentro de la predicción del modelo. ¿Esto cómo se compara con las observaciones? Bueno, de los datos del LIGO Virgo se encuentra una tendencia que de esa población de agujeros negros que ya se midieron, se encuentra que fusiones con razón de masa Q, que sería la masa del menor entre la masa del mayor, conforme la razón es mayor, es menor, el spin el efectivo crece, ¿no? Esa es la tendencia que se encuentra hasta ahora. Tal vez, bueno, se necesitan más datos y eso, bueno, creo que ahorita los interferómetros están parados, pero lo que se requiere es colectar más datos para ver si esa tendencia existe. Y bueno, teóricamente lo que nosotros hacemos es ver cuáles son las configuraciones de spines que conllevan a esa tendencia. Nosotros, en el caso del escenario del AGN, el spin del agujero negro mayor tiene que estar alineado ahí por alguna física que lo justifica, alineado con la normal del disco, ¿no? Entonces, el agujero negro menor puede tener cualquier orientación. Nosotros consideramos tres casos límites: cuando el mayor está alineado con la perpendicular del disco y el secundario está aleatoriamente distribuido, que sería este; cuando están los dos casi paralelos, o sea, el secundario, digamos, una libertad muy pequeña de inclinación; y cuando están en la situación antiparalela, en este caso del secundario, del agujero negro secundario, ¿no? Bueno, aquí a ojo encontramos que la tendencia encontrada en los datos es más compatible con una fusión con espines antiparalelos, ¿no? Estos histogramas corresponden a los diagramas anteriores. Y por ejemplo, aquí vemos que el caso antiparalelo, que está con el histograma rojo, se enfoca más en el plano del disco. Aquí en el eje de las X ustedes ven los grados de inclinación al respecto del plano del disco, ¿no?
Y los otros, bueno, están más distribuidos en varias inclinaciones. Como ustedes, tal vez, déjenme regresar, ustedes ven en este escenario, si el escenario es correcto en la cavidad, si la patada gravitacional se va en perpendicular al disco, pues no esperamos interacción ninguna y no esperaríamos flare. El caso extremo ocurriría cuando se va con un ángulo pequeño, ¿no? Entonces encontramos que cuando la configuración de espirales antiparalelos resultan enfocadas en una patada gravitacional cuasi paralela con el disco, el flare sería más intenso que las otras configuraciones. Esto ya lo publicamos, está en este artículo, ustedes lo pueden consultar con más detalles. Y la extensión de este trabajo que está en preparación es debido a que parametrizamos esto en base a los spines y las masas de las componentes. Recalculamos cuál es el aspecto de la onda gravitacional y cómo podemos comparar esto directamente con observaciones. Entonces, el modelo va a incluir esto y, bueno, si están interesados, espero que salga todavía este año ese segundo artículo. Y sería, bueno, cómo se puede usar comparando con observaciones sería otro tema, tal vez de otra charla. Bueno, lo que ya está hecho hasta ahora es que hasta el momento se pueden usar nuestros resultados para favorecer o descartar eventos de flares con eventos de ondas gravitacionales. Por ejemplo, si ustedes tienen un flare, lo quieren asociar a una onda gravitacional que pasó, vamos a decirlo, 20 días después del evento de onda gravitacional, ustedes ya saben de antemano que si el modelo que estamos proponiendo es correcto, entonces no esperarían que tuviera spin efectivos mayor que 0.5, por ejemplo, ¿no? O que tuviera el remanente de la fusión sea mayor a 50 masas de Sol. Ahí ya pueden descartar dentro de todos los posibles AGNs que están en el área de localización, los que no son consistentes con el modelo, si ustedes creen que el modelo está correcto, ¿no? Bueno, para resumir esto, lo podría decir así rápidamente, que encontramos en este estudio que los agujeros negros con spins antialineados favorecen más la producción de contrapartida electromagnética y que el modelo que estamos proponiendo tiene salidas multimensajeras que se pueden comparar directamente con observaciones como son el spin efectivo, la razón de masas, la masa del remanente y el delay del flare electromagnético. Y quería aplicar ahora este canal de formación de objetos compactos en AGNs para interpretar o explicar otro tipo de eventos peculiares que son GRBs offsetados, o yo lo diría destellos de rayos gamma que ocurren alejados de la fuente huésped, ¿no? Lo que no sé es cuánto tiempo tengo. Ah, sí, también. Está bien, ¿no? Tengo como otros 20, ¿no? Sí, sí. Entonces, como les había comentado, ¿no? Este canal de formación ha sido considerado mucho últimamente, ¿no? La población de agujeros negros de masa estelar en las alrededores de AGNs que tienen en el centro un agujero negro supermasivo. Y eso lo justifican porque la física del disco de acreción atrae a los objetos compactos que están alrededor y los centraliza, favoreciendo más su apareamiento, ¿no? Que podría ser una explicación para el origen de las ondas gravitacionales detectadas. Nosotros en este caso usamos esa fenomenología, pero no para estudiar el apareamiento, sino para estudiar las dispersiones, o sea, ahora les voy a poner un poco más en contexto. Brevemente, un destello de rayos gamma yo creo que si no ya han escuchado hablar sobre eso, son flashes de radiación que se infieren con energías entre 10 a la 51, 10 a la 54, o sea, de las más energéticas del universo conocido, que se observan en rayos X y rayos gamma, ¿no? Muy breves, ¿no? Y estos se clasifican como cortos y largos. Los cortos, los que duran menos de 2 segundos. Y los largos, los que duran más de ello, y bueno, típicamente entre 10 y 100 segundos, ¿no? Y los cortos son asociados más a fusiones de estrellas de neutrones y los largos tradicionalmente son asociados más al colapso de estrellas masivas, ¿no? También los cortos se han asociado más a aquellos que están más alejados del centro de su galaxia y los largos han sido tradicionalmente más asociados
a regiones de formación estelar que están más centralizadas. Sin embargo, esa dicotomía últimamente ha sido un poco quebrada, o sea que no se mantiene. Y podemos ver ejemplos representativos. Aquí, por ejemplo, en este GRB que se observaron en 2023, Plesio estuvo involucrado en esta observación y otras personas del CBPF, creo que también Martin Mackler, observaron un GRB y lo siguieron en óptico, observaron la kilonova. Y lo peculiar de este evento fue que estaba a aproximadamente 40 kiloparsecs proyectados en el cielo, ¿no? De su galaxia hóspede. Este es el afterglow o la kilonova que ellos siguieron, ¿no? Con observaciones ópticas. Aquí tienen otro objeto, solo que el redshift no coincidía, entonces lo descartaron y lo que estaba más cerca del redshift de este objeto consistente con lo que estaba alrededor es esta galaxia, ¿no? Entonces, ¿cómo explicas que tienen un alejamiento de esa distancia? Bueno, también otra postdoc del grupo, Viviana Alfradic, hizo un análisis, ahí en ese artículo que sometimos el mes pasado, se hizo un análisis MCMC para ajustar las curvas de luz y de ahí se pudieron inferir cuáles fueron las masas del progenitor. También se hizo un análisis para comparar distintos modelos, ¿no? Lo que se favoreció fue que fue causado por una colisión de estrellas de neutrones y se infirieron la distribución de masas. Con esa distribución de masas, lo que hicimos fue intentar explicar ese offset o ese alejamiento del evento, ¿no? El mecanismo más conservador posible o el más establecido para ese tipo de afastamientos de sistemas binarios, incluyendo estrellas de neutrones, es lo que se conoce como un natal kick, ¿no? Que sería una patada del nacimiento. Y brevemente se los puedo explicar. Ustedes tienen dos estrellas masivas, ¿no? Antes de ellas convertirse en estrellas de neutrones por una explosión. Bueno, cuando explotan, una de ellas no necesariamente explota simétricamente. Cuando la explosión es asimétrica, recibe también una patada gravitacional, lo cual hace que el sistema como un todo reciba un impulso, ¿no? Y eso a eso se ha atribuido todos los offsets o los, ¿cómo se dicen? Alejamientos de las galaxias de estos sistemas binarios o de sistemas binarios que se ven que están viajando, ¿no? A velocidades altas, se observan. Y bueno, esa fue como la idea más inmediata para intentar explicar este offset. Consideramos distintas configuraciones, ¿no? El escenario más simple es considerar que ellos ya estaban en algún clúster de estrellas, que ya tienen una velocidad, si ustedes consideran a una distancia del centro de la galaxia hósped, y ahí suman la patada del natal tick, ¿no? Lo que encontramos aquí resolvimos básicamente la dinámica, incluyendo potencial del agujero negro, potencial de la población de estrellas y un potencial de materia oscura, para ver cuánto se puede afastar o no, con parámetros permitidos. Por ejemplo, no se pueden inyectar patadas de natal kick mayores a 100 kilómetros por segundo porque el sistema ya no se queda ligado. O sea, si ustedes tienen una patada de natal kick mayor que eso, se destruye. Entonces, no, lo que queremos es que salga como un sistema binario, ¿no? Ese es el límite. Y bueno, en el caso de galaxias, como la que se observó, tiene más o menos esta masa, encontramos que está un poco apretado, o sea, que algunos de todos los eventos que simulamos inyecciones en todas las direcciones y todos los puntos de partida los ampliamos de forma amplia, solo algunos consiguen llegar cerca de 40 kiloparsecs, ¿no? Tomando en cuenta que lo que se observó fueran 40 kiloparsecs proyectados, ¿no? Entonces tal vez la distancia es mayor del offset, ¿no? Para galaxias con masas estelares mayores, la situación es que tampoco consiguen salir tanto. Entonces lo que propusimos es, siguiendo este escenario de formación de objetos compactos en las cercanías de agujeros negros supermasivos, estudiar la interacción entre el binario y cómo es dispersado por un tercer cuerpo. Podría ser una estrella masiva, por ejemplo, entre 50 y 100 masas de Sol, o otro agujero negro de
de esa masa que se han observado, o al menos también la colaboración LIGO-Virgo los ha inferido, ¿no? Básicamente estudiamos lo que llaman el slingshot, o sea, la interacción con el tercer cuerpo, cómo sale dispersada. Aquí lo ven en esta caricatura, en el marco de referencia del cuerpo que lo va a dispersar. Bueno, entra y sale con la misma velocidad porque sigue una trayectoria hiperbólica, ¿no? Pero en el marco de referencia del agujero negro, ese cambio de ángulo le da un boost en la velocidad, ¿no? Y bueno, básicamente lo que nosotros encontramos es que ese boost tenemos que compararlo con la velocidad de escape local, que bueno, este resultado preliminar está dado por esta parametrización, ¿no? Que depende del ángulo de interacción entre el binario y el tercer cuerpo, el parámetro de impacto, ¿no? Pero las velocidades circulares cerca del agujero negro son muy rápidas y el evento puede ser muy violento. El otro requisito, además de superar la velocidad de escape, es que no se destruyan. Así, matemáticamente, que la fuerza de atracción entre las dos estrellas de neutrones sea mayor que la fuerza de marea que va a sufrir con el tercer cuerpo. Por ejemplo, cuando esté en el perihelio, cuando esté en el punto más cerca, que la gravedad de este tercer cuerpo no las destruya, ¿no? Esa es la condición que tenemos. Y bueno, depende de varios parámetros. Hacemos un sampling de esos parámetros y encontramos que existe una región en el disco de acreción en el cual no se destruye el sistema binario y consigue escapar del potencial local, o sea, tiene una velocidad de escape mayor que la local, ¿no? La dinámica del sistema binario, bueno, lo resolvimos considerando, como ya les había mencionado, un potencial gravitacional desde las cercanías al agujero negro hasta donde es importante el halo de materia oscura. O sea, es una cosa multiescala. O sea, aquí lo ven en términos de radios gravitacionales, 10 a la 5 radios gravitacionales, hasta unos 4 órdenes de magnitud para allá, o en parsecs, 10 a la menos 2, 10 a la menos 1 parsecs, donde puede acontecer esa interacción, y a escalas galácticas, que son de kiloparsecs para arriba, no sé, 10 kiloparsecs o hasta 100 kiloparsecs, ¿no? Donde ya el halo de materia oscura domina. Ustedes ven aquí en las curvas, bueno, aquí la velocidad es circular debido al agujero negro, a la materia estelar y a la materia oscura, y aquí la fuerza debido al potencial, ¿no? Esa sería la aceleración más bien. Y eso es lo que resolvemos, ¿no? ¿Hasta dónde se resuelve la dinámica de esa ecuación? Hasta el tiempo en que se fusionan entre ellas. Eso está dado, bueno, es un resultado que tomamos de la literatura previamente. Depende de la separación entre las estrellas de neutrones y de sus masas, te va a decir cuánto tiempo va a tardar en acontecer esa fusión. Hasta ahí se para la simulación y eso va a determinar qué tanto es el error. Aquí mostramos en este diagrama la distancia contra el tiempo de esas simulaciones, ampliamos. Por ejemplo, consideramos distancias entre 10 a la 5 y casi 10 a la 7 radios gravitacionales del evento de dispersión, masas del scatterer entre 50 y 100 masas del Sol, estrellas de neutrones entre sus masas características que se conocen, distancias del sistema binario inicial, el ángulo de interacción entre pi medios y pi, o sea, medio cuadrante, y la sección disculpa, el parámetro de impacto, y de esa manera vemos cuáles son los que consiguen salir del potencial gravitacional y hasta dónde el potencial de materia oscura y de masa estelar les permite avanzar, ¿no? Esto lo recalqué con azul, corresponde a entre 5 y 50 kiloparsecs, o sea, donde se observan los GRBs offsetados, tomando en cuenta que los puntos rojos es donde ya se fusionan las estrellas, pueden producir o kilonovas o GRBs, ¿no? Y más para allá, bueno, ya estaríamos en separaciones de orden galáctico, ¿no? O sea, si ustedes encuentran una explosión que no tiene un hospedero, disculpan, un huésped, ¿cómo le llaman? ¿Una cosa sin huésped o
bueno, lo que estamos proponiendo aquí, que este mecanismo puede explicar esas explosiones sin huésped, que ya se observan. Ahora no tengo un objeto en particular en mente, pero ya se observan. Bueno, lo que estoy mostrando aquí es para las diferentes masas estelares totales de la galaxia huésped. Y estos resultados son preliminares. Los vamos a publicar, yo espero que todavía este año. Y bueno, el resumen de esta segunda parte de la plática es que este modelo de slingshot sobre los sistemas binarios estrellas de neutrones podrían ser aplicados a kilonovas, GRBs o F-bots offsetados, ¿no? Que también se observan a distancias prominentes del centro de sus huéspedes. Y básicamente es eso lo que les quería comentar y muchas gracias por su atención.